Buenos días. Dos informes de la Sindicatura de Cuentas del año 2015, uno sobre fiscalización de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, la amiga GITPA, y el otro sobre fiscalización de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, ponían de manifiesto de forma expresa que estas entidades contrataron a su personal al margen de los principios constitucionales de acceso al empleo público, de igualdad, mérito y capacidad. En realidad, señora consejera, se trata solamente de dos muestras de clientelismo laboral que rige de forma generalizada en el acceso a los puestos de trabajo en el sector público de la Administración asturiana, el sector público asturiano. El examen individualizado una a una de la larga lista de entes, fundaciones y empresas públicas de la comunidad autónoma demostraría que el resto incurren en los mismos vicios e ilegalidades. Porque las ilegalidades existen y así lo constata la sindicatura, pero dicho esto, todo el mundo parece mirar hacia otro lado. Estamos hablando de enchufismo laboral. En todo caso, nosotros felicitamos a la Sindicatura de Cuentas por empezar a incluir en sus informes de fiscalización una cuestión de tanta relevancia como la del modo en que se selecciona el personal de los entes públicos. Podemos Asturias trajo este tema aquí en distintas ocasiones. Un tema que en ningún caso debe ser tratado como un ataque al sector público, antes al contrario. Es una apuesta por un sector público en el que deben primar de forma absoluta las garantías con las que debe contar todo aquello que tiene que ver con lo que es de todas y de todos. Y a lo largo de este año, en las distintas ocasiones en que abordamos esta situación tan irregular como poco sostenible legal, ética y políticamente, fue bastante indicativa la evolución de su Gobierno en su tratamiento, porque de una negativa inicial al reconocimiento de las irregularidades que ya pone en cuestión hasta la propia sindicatura, se pasó a un intento de separación de legalidades, argumentando, como hizo en alguna ocasión el consejero habitual para este tipo de peleas, el consejero de Presidencia, que no era aplicable la normativa recogida en el EP para estos casos, modulando, sin embargo, las últimas intervenciones ante esta Cámara hacia un discurso más posibilista que si esto es un proceso, que las cosas se van a hacer mejor, que habrá una ley del sector público que homogeneizará los procedimientos de selección, y así hasta hoy, en que la realidad es que seguimos teniendo un sector público con una alta dosis de oscurantismo en la contratación de sus directivos y de su personal, oscurantismo que se extiende, como detallamos hace una hora en esta misma Cámara, en la pregunta sobre el flagrante incumplimiento de la ley de transparencia del sector público, oscurantismo que se extiende a la información pública, a las retribuciones, a los perfiles profesionales e incluso hasta los propios organigramas. Miren, para que conste expresamente en el diario de sesiones, vamos a dejar claro el marco jurídico de obligado cumplimiento que ustedes se resisten a acatar o a aplicar. La Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleo Público, el EBEP, establece en su disposición adicional primera que los principios contenidos en los artículos, y relata varios, entre ellos el 55, serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, no incluidos en el artículo 2 del presente Estatuto y definidos así en su normativa específica. Y uno de los artículos referidos del EBEP, el 55, indica lo siguiente. Primero, que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y de acuerdo con lo previsto en ese estatuto, en el EBEP y en el resto del ordenamiento. Dice en su punto 2 que las administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto seleccionarán a su personal, funcionario y laboral mediante procedimientos en que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. Y habla de la publicidad de convocatorias y bases, la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, la independencia y la discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas, y la agilidad, sin perjuicio de la objetividad de los procesos de selección. Pero, además, el artículo 4 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias de 298 de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, el TREPA, integra en el sector público autonómico tanto a los organismos públicos como a las empresas públicas y también a los entes públicos dependientes del Principado. Por tanto, señora consejera, permítanos decirle que el sometimiento de los procesos selectivos de las entidades y sociedades públicas a las previsiones establecidas en este artículo 55 del EBEP resulta inequívocamente obligatorio desde el 14 de mayo de 2007. Pese a ello, 9 años y medio después, la realidad del sector público asturiano es que, con carácter general, las empresas y fundaciones públicas no seleccionan a su personal con transparencia, ni cumpliendo adecuadamente los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante convocatorias y bases públicas, ni con órganos de selección imparciales, profesionales e independientes. Más bien al contrario, está absolutamente acreditado que la norma
es que las contrataciones de personal son contrataciones directas, sin convocatoria pública alguna y procedimientos de selección que no cumplen con estos principios constitucionales. Ni se da adecuada publicidad de convocatorias, ni se cumple con la transparencia de los procesos, ni se realiza la designación de tribunales imparciales y profesionales, ni se aplica tampoco adecuación alguna entre el contenido de los procesos y las funciones a desarrollar. Por poner algunos ejemplos concretos, basados en datos facilitados por los organismos propiamente dichos, el año pasado, organismos como Asturés o la Ciudad Industrial del Valle del Nalón reconocían que se hacían contrataciones sin convocatoria pública alguna. Fucomi, el pasado año, decía que no cumplía el artículo 55 del EBEP porque no iba con ellos. HITPA señala que sus contrataciones las realiza la empresa privada Eulen. La Fundación Asturiana de Energía, la Sociedad Regional de Promoción o la Inspección Técnica de Vehículos se acogían a anuncios de convocatorias de prensa, sin acreditar publicidad de ello, ni publicidad de bases, ni mucho menos la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. La lista es más larga, pero el fondo es el mismo. Existe una situación de ilegalidad que se mantiene desde hace más de 9 años y exigimos una respuesta acorde por quien tiene la responsabilidad para exigir el cumplimiento de la ley, el Gobierno de Asturias. Porque a ver si resulta que se exige aquí el cumplimiento de la ley y se pone sobre la mesa en el debate político por su gobierno, que siempre hay que ponerlo para con las personas que trabajan en la función pública o a la hora de aplicar los recortes, personas de la función pública que se vieron despojados de sus derechos sociales y laborales en aplicación de medidas de recorte para con lo público, y sin embargo este mismo gobierno o los gobiernos que le antecedieron llevan 9 años y medio mirando para otro lado, no regularizando una situación claramente irregular al margen de las obligaciones de cumplimiento de la ley, cuando hablamos de esa administración paralela que ustedes han creado a lo largo de más de 3 décadas de gobierno de la FSA en Asturias. Tables de la ley que ustedes esgrimen como una barrera infranqueable, por ejemplo, para impedir que se devuelva la jornada de 35 horas en la Administración Pública Asturiana, que tanto costó conquistar, mientras la jefa de su partido, la actual presidenta de Andalucía, presume hace unos días públicamente de su aprobación para todas y todos los empleados públicos andaluces, de lo que nos alegramos, por el gobierno de su comunidad autónoma, retando además al gobierno central públicamente a recurrirlo, porque dice, a ver si van a ir contra los intereses de los empleados públicos, a ver si atreve Rajoy. En fin, los designios del señor son inescrutables y las varas de medir de su partido todavía mucho más inescrutables aún. Con esta interpelación, señora consejera, con todo el respeto, lo que buscamos es instaurar un marco de legalidad en las contrataciones de personal para el sector público asturiano, aplicarlo. Estamos hablando de flagrantes irregularidades que deben ser corregidas ya, porque no son sostenibles. Hablamos de empleo sostenido con dinero público y hablamos de unas normas legales de obligado cumplimiento. Señora consejera, hay que poner fin al enchufismo laboral del sector público asturiano. Hay que cumplir la ley. Eso hará que se prestigie precisamente ese sector público y no que tenga la visión que ahora mismo tiene la sociedad de él. Y también hay que abrir las puertas a la gente, porque el empleo público es un derecho ciudadano, no es un coto de amigos o de afines al partido que gobierna. La realidad es demasiado tozuda. No intenten disfrazarla, porque ahí no nos van a encontrar, no van a encontrar a Podemos Asturias. Sí nos pueden encontrar en muchos otros marcos, pero ahí no. Queríamos que nos dijera hoy aquí, antes de valorar la presentación de una moción, su siguiente, cuáles son los pasos que se van a seguir, cuáles son las decisiones que piensan tomar para normalizar algo que ya lleva casi una década fuera de la normalidad, no solo legal, sino también fuera de la normalidad democrática. Creemos que es el momento de tomar decisiones reales y efectivas. Gracias.